Isabel abrió su alma al chofer sobre sus miedos. En la junta, shock devastador. Él era el millonario dueño. Quiso huir, pero tarde. Él ya vio su corazón desnudo. Lo que siguió cambió su vida para siempre. Las manos de Isabel Blanco temblaban tanto que tuvo que apoyarlas sobre el escritorio de vidrio para evitar que el vaso de agua se le cayera. 4 días. Solo 4 días desde que había comenzado a trabajar como asistente administrativa en Macías Inversiones y ya sentía que su cabeza iba a explotar de tanta información, tanta presión, tanto miedo de cometer un error. «Respira, Isabel. Solo respira», susurró para sí misma, observando su reflejo distorsionado en la superficie brillante del escritorio. A sus 28 años, esta era su gran oportunidad. Después de años, saltando de un trabajo temporal a otro, siempre reemplazable, siempre invisible, finalmente había conseguido una posición permanente en una de las empresas de inversión más prestigiosas del país. Pero el precio de esa oportunidad era alto. La ansiedad devoraba cada segundo de su día. «¡Blanco!». La voz cortante de Patricia Herrera atravesó el aire como un cuchillo afilado. Isabel se giró tan rápido que casi tropezó con sus propios zapatos de tacón, esos que todavía no se acostumbraba a usar. «¿Sí, señorita Herrera?». Isabel enderezó la espalda, intentando parecer más segura de lo que realmente se sentía. Patricia la examinó de arriba abajo, con esa mirada que Isabel ya conocía demasiado bien en estos 4 días. Desprecio absoluto. La gerente de recursos humanos era impecable, con su traje sastre negro, su cabello perfectamente liso y esa actitud que dejaba claro en cada gesto que Isabel no merecía estar ahí. «El señor Macías tiene una junta crucial esta tarde a las 3. Necesito que vayas al despacho del abogado Moreno a recoger documentos indispensables. Sin esos papeles, la reunión no puede llevarse a cabo. ¿Comprendes la gravedad?». El corazón de Isabel se aceleró violentamente. «Sí, señora. ¿Dónde queda el despacho?». «En la avenida Reforma, número 850. El conductor de la empresa te llevará. Estará esperándote en el estacionamiento subterráneo en 15 minutos. No te retrases, Blanco. El señor Macías no tolera la incompetencia». Patricia hizo una pausa calculada, sus ojos entornándose. «Y esta será tu primera junta en presencia de él. Te sugiero que no lo decepciones». Isabel sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Todavía no había conocido al dueño de la empresa personalmente. Agustín Macías era una leyenda. Un hombre de apenas 32 años que había transformado una pequeña firma de corretaje en un imperio financiero. La gente hablaba de él en susurros reverentes, como si fuera algún tipo de semidios de los negocios. «No lo decepcionaré, señorita Herrera. Se lo prometo. Eso espero». Patricia se dio la vuelta, sus tacones repiqueteando en el suelo de mármol con autoridad. 15 minutos, Blanco, estacionamiento nivel 2. Isabel corrió hacia su escritorio, agarró su bolso con dedos temblorosos y prácticamente voló escaleras abajo. No podía usar el elevador ejecutivo, así que siempre bajaba por las escaleras de servicio. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonar en sus oídos. «No puedes fallar, no puedes fallar, no puedes fallar», repetía como un mantra mientras descendía los escalones, casi torciendo el tobillo 2 veces en el proceso. Cuando llegó al estacionamiento subterráneo, jadeante y con el rostro enrojecido, Isabel miró alrededor buscando al conductor. Solo había un hombre allí, de espaldas a ella, vestido con un traje azul marino impecable, hablando por teléfono cerca de un sedán negro de lujo. «Disculpe». Isabel se acercó, limpiándose discretamente el sudor de la frente. «¿Usted es el conductor? Soy Isabel Blanco. Necesito ir a recoger unos documentos en Reforma». El hombre se giró lentamente y algo extraño apretó el pecho de Isabel. Era impresionante, alto,
con cabello oscuro perfectamente peinado, ojos castaños profundos que parecían leerle el alma en segundos. Tenía una presencia que llenaba todo el espacio a su alrededor. «Sí», dijo simplemente guardando su teléfono. Su voz era grave, controlada. «Entra». Isabel abrió la puerta trasera, pero él negó con la cabeza. «Puedes sentarte adelante. No soy taxista». «¡Ah, disculpa!». Isabel sintió que su rostro ardía de vergüenza mientras rodeaba el automóvil y se sentaba en el asiento del copiloto. Sus manos no dejaban de temblar mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Agustín entró al carro, observando discretamente a la joven a su lado. Había notado a Isabel durante los últimos días. Era difícil no notarla. Era diferente a las demás empleadas. Genuina, torpe, transparente. Esa mañana, cuando Patricia le informó que enviaría a la nueva asistente a recoger los documentos, Agustín tuvo un impulso. Despidió a su conductor y decidió ir él mismo. Quería conocer a Isabel cuando ella no supiera quién era él. ¿Primera semana?, preguntó mientras salía del estacionamiento. ¿Cómo lo sabes? Isabel se volvió hacia él, sorprendida. Tienes esa expresión de terror absoluto. La reconozco desde lejos. Isabel soltó una risa nerviosa. ¿Es tan obvio? Completamente. Él sonrió levemente, manteniendo los ojos en la calle. ¿Nerviosa por la reunión de hoy? Estás bromeando. Estoy aterrada. Las palabras salieron antes de que Isabel pudiera filtrarlas. Perdón, no debería estar diciendo esto. ¿Por qué no? Es humano sentir miedo. Isabel lo estudió por un momento. Había algo en ese conductor que la hacía sentirse extrañamente cómoda. Tal vez era la voz calmada o la forma en que no parecía juzgarla. Es que esta es mi primera oportunidad real, ¿sabes? Pasé años trabajando en empleos temporales, siempre siendo la que nadie recordaba. Cuando conseguí esta posición, me juré a mí misma que no iba a arruinarlo todo, pero estoy tan nerviosa que apenas puedo dormir por las noches. ¿Y por qué piensas que vas a arruinarlo? Porque soy yo. Isabel gesticuló hacia sí misma. Soy torpe. Hablo demasiado cuando estoy nerviosa, tropiezo en suelo plano. Esta mañana derramé café en mi blusa y tuve que cambiarme. Ayer llamé señora a la señorita Herrera y me fulminó con la mirada. Agustín sintió una sonrisa genuina formarse en sus labios. ¿Patricia Herrera? ¿La conoces? Todo el mundo conoce a Patricia. Había algo en su tono que Isabel no pudo descifrar. Ella me odia. Creo que odia a todo el mundo en realidad, pero yo especialmente. ¿Por qué lo piensas? Por la forma en que me mira, como si yo fuera inferior, como si no mereciera estar ahí. Isabel mordió su labio, dándose cuenta de que estaba desahogándose demasiado. Perdón, no debería estar quejándome del trabajo contigo. No te preocupes. No voy a decirle a nadie. Agustín redujo la velocidad en el tráfico pesado de la avenida. ¿Y qué hay del señor Macías? ¿También estás nerviosa por él? El corazón de Isabel se apretó. Aterrorizada. Todavía no lo he visto en persona. Dicen que es intimidante, que despide a personas por errores pequeños, que es frío, calculador, implacable. Eso dicen. Sí, tú trabajas para él desde hace tiempo, ¿no? Agustín vaciló por una fracción de segundo. Sí, bastante tiempo. ¿Y cómo es? ¿De verdad? ¿Por qué quieres saberlo? Porque necesito prepararme, necesito saber qué esperar cuando entre a esa sala de reuniones. La voz de Isabel estaba cargada de una vulnerabilidad tan genuina que Agustín sintió algo apretarse en su pecho. Él es exigente, comenzó Agustín, eligiendo las palabras cuidadosamente. Pero justo, no tolera la pereza ni la deshonestidad, pero valora el esfuerzo y la dedicación. Si haces tu trabajo bien, él lo reconocerá. ¿Y si cometo un error? Depende del error. Agustín estacionó frente al edificio del abogado. ¿Pero puedo darte un consejo? Por favor, sé tú misma. Toda esa ansiedad, ese miedo de no ser suficientemente buena,
Él va a notar si estás fingiendo ser alguien que no eres. La autenticidad vale más que la perfección. Isabel se volvió hacia él, sus ojos brillando con una emoción que no podía nombrar. ¿Cómo es que eres conductor? Deberías ser, no sé, coach motivacional o algo así. Agustín rió, un sonido genuino que lo sorprendió incluso a él mismo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que reía de verdad? Ve a buscar los documentos, estaré aquí esperando. Isabel salió del carro y entró al edificio, su corazón todavía latiendo con fuerza, pero ahora por una razón diferente. Había algo en ese conductor que la hacía sentirse vista, como si sus palabras importaran, como si ella importara. 15 minutos después regresó con un sobre manila sellado, entrando al carro con una sonrisa más relajada en su rostro. «Lo conseguí». El abogado Moreno dijo que está todo completo. Sostuvo el sobre contra su pecho como si fuera un tesoro. «Excelente trabajo». Agustín inició el auto. Durante el trayecto de regreso, Isabel continuó hablando, y Agustín se descubrió disfrutando cada palabra. Ella le contó sobre su familia, sobre cómo su madre siempre le decía que soñaba demasiado, sobre cómo tenía miedo de nunca ser suficientemente buena para ese mundo corporativo despiadado. ¿Sabes qué es lo gracioso?, Isabel dijo mientras se acercaban al edificio de la empresa. Estaba tan nerviosa hace una hora que pensé que iba a tener un ataque de pánico, pero hablar contigo me ayudó. Gracias por eso. No necesitas agradecer. Sí necesito. Tú ni me conoces y fuiste amable conmigo. Eso es raro aquí. Isabel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. ¿Cómo te llamas? Agustín estacionó en el garaje y apagó el motor, volteándose hacia ella. Por un momento, consideró decir la verdad, pero había algo precioso en esa conexión auténtica que habían formado en los últimos 40 minutos. Algo que no quería romper todavía. «Agustín». «Mucho gusto, Agustín. Yo soy Isabel, pero creo que ya lo sabías». Ella extendió su mano, y cuando él la estrechó, ambos sintieron una corriente eléctrica recorrer entre ellos. «El placer es mío, Isabel». Ella salió del auto, sosteniendo el sobre con cuidado, y se dio la vuelta antes de cerrar la puerta. «Gracias de nuevo, por todo. Hiciste que este día fuera mucho menos aterrador». Agustín solo asintió, observando mientras ella caminaba hacia el elevador, su postura mucho más confiante que cuando había bajado. Se quedó sentado por unos minutos, procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en años, alguien había hablado con él sin segundas intenciones, sin miedo calculado, sin interés en impresionarlo. Isabel había sido real, completa, desastrosamente, maravillosamente real. Y Agustín se dio cuenta, con una mezcla de sorpresa e inquietud, que no quería que ese momento terminara. Tomó su teléfono y llamó a Patricia. «Herrera, la reunión de hoy. Quiero que la nueva asistente Isabel Blanco esté presente para tomar notas». Del otro lado de la línea hubo una pausa. «Señor Macías, ella es muy inexperta para...» «No fue una sugerencia, Herrera. Fue una orden». «Sí, señor». Agustín colgó y salió del auto, ajustándose el saco. Dentro de 2 horas, Isabel descubriría quién era él realmente. No estaba seguro si ella quedaría impresionada o furiosa porque no se había identificado. Pero una cosa sí sabía: esa joven torpe y auténtica había despertado algo en él que había estado dormido durante mucho tiempo. Y Agustín Macías no tenía el hábito de dejar escapar cosas que despertaban su interés. La reunión estaba a punto de comenzar, e Isabel Blanco no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Isabel verificó por tercera vez que el sobre estuviera bien sellado, sus dedos aún temblando ligeramente mientras caminaba por el pasillo del piso ejecutivo. La conversación con Agustín, el conductor, había calmado sus nervios durante el trayecto, pero ahora, sola nuevamente, la ansiedad regresaba con fuerza demoledora. «¡Blanco!».
La voz de Patricia la hizo detenerse en seco. La gerente surgía de una sala lateral, sus ojos examinando a Isabel como un halcón observando a su presa. ¿Conseguiste los documentos? Sí, señorita Herrera. Están todos aquí. Isabel extendió el sobre, pero Patricia no lo tomó. Perfecto. Ve a la sala de juntas principal, tercera puerta a la izquierda. Tomarás notas durante toda la reunión. El estómago de Isabel se contrajo violentamente. ¿Yo? Pero yo nunca... Considéralo una oportunidad de aprender. La sonrisa de Patricia era fría, calculada. El señor Macías específicamente solicitó tu presencia. No lo decepciones. Había algo en el tono de Patricia que hizo que Isabel comprendiera. Esto no era un honor, era una prueba. Y Patricia estaba esperando que fallara. No lo decepcionaré, respondió Isabel, alzando la barbilla con una determinación que no sabía que poseía. Ya veremos. Patricia se dio la vuelta, dejando un rastro de perfume caro en el aire. La junta comienza en 10 minutos. Te sugiero que te prepares. Isabel encontró la sala de reuniones y se detuvo en la puerta, respirando profundamente. Era deslumbrante. Una mesa enorme de caoba, sillas de cuero negro, una pared completa de vidrio con vista panorámica de la ciudad. Todo gritaba poder y dinero. Entró tímidamente, colocando el sobre en la cabecera de la mesa donde supuso que el señor Macías se sentaría. Había un bloc de notas y un bolígrafo ya preparados en una silla lateral. Isabel se sentó allí, sus manos sudorosas aferrando el bolígrafo mientras intentaba controlar su respiración. Tranquila, Isabel, puedes hacerlo. Solo toma notas, no necesitas hablar, solo observa y escribe, susurró para sí misma. La puerta se abrió y 3 ejecutivos entraron, conversando en voz baja. Apenas miraron a Isabel, quien se volvió prácticamente invisible en su silla lateral. Poco después, más personas llegaron. La sala se fue llenando de hombres y mujeres en trajes costosos, todos exudando confianza y autoridad. Isabel se sintió minúscula. Patricia entró al final, sus tacones anunciando su llegada. Miró directamente a Isabel con esa sonrisa depredadora que ya se estaba volviendo familiar. Recuerda, Blanco, anota todo, cada palabra, cada cifra, cada decisión. El señor Macías no acepta errores. Sí, señora, murmuró Isabel, su garganta seca. El reloj en la pared marcaba las 3 en punto cuando la puerta se abrió nuevamente. Todos en la sala se levantaron instantáneamente, e Isabel los imitó, confundida. Y entonces, él entró. El mundo de Isabel dejó de girar. Agustín, el conductor. No el conductor. Caminaba con una autoridad que llenaba cada centímetro de aquella sala, su traje impecable, su rostro serio y concentrado. Todos lo saludaban con reverencia, con temor, con respeto. E Isabel comprendió. Él no era el conductor. Él era Agustín Macías, el dueño de la empresa. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Sus piernas temblaron tanto que tuvo que apoyarse en la silla para no caer. Sintió la sangre drenar de su rostro, sintió su estómago revolverse, sintió el mundo entero desmoronarse sobre su cabeza. Él le había mentido. No, peor. Él la había dejado hacer el ridículo. Agustín recorrió la sala con los ojos, saludando a cada persona con un asentimiento seco de cabeza, hasta que su mirada encontró la de Isabel. Por una fracción de segundo, algo pasó entre ellos. Reconocimiento, tensión y algo más que Isabel no podía nombrar. Pero él no dijo nada, simplemente siguió hasta la cabecera de la mesa y se sentó, abriendo el sobre que ella había traído. Buenas tardes a todos. Su voz era diferente ahora, más fría, más distante, más poderosa. Comencemos. Isabel apenas podía respirar. Sus manos temblaban tanto que el bolígrafo casi se le cayó cuando intentó escribir la fecha en la parte superior de la página. Lo logró, pero las letras salieron torcidas, casi ilegibles. La reunión comenzó,
e Isabel se obligó a prestar atención. Agustín hablaba sobre inversiones, expansiones, números que ella apenas comprendía. Los demás ejecutivos hacían preguntas, presentaban datos, debatían estrategias. Y ella anotaba todo mecánicamente, su mente aún procesando la traición que había sufrido. Él había fingido ser un conductor. Había dejado que ella se desahogara sobre sus miedos, sobre su ansiedad, sobre lo aterrada que estaba de conocerlo. Y él simplemente había escuchado, sin decir nada, dejándola hacer el ridículo. Señorita Blanco, la voz de él la arrancó de sus pensamientos. Isabel levantó la cabeza bruscamente, dándose cuenta de que todos en la sala la estaban mirando. Sí, señor Macías. Su voz salió temblorosa, casi inaudible. ¿Trajiste los documentos que solicité? Sí, señor. Están en el sobre frente a usted. Excelente trabajo. Sus ojos permanecieron en los de ella un segundo más de lo necesario, e Isabel vio algo allí. ¿Arrepentimiento? ¿Disculpa? ¿O solo lo estaba imaginando? Desvió la mirada rápidamente, sintiendo su rostro arder. Patricia, sentada a la derecha de Agustín, observaba la interacción con ojos entornados. Había algo peligroso en su expresión, algo que hizo que un escalofrío recorriera la columna de Isabel. La reunión continuó durante otra hora. Isabel escribió hasta que le dolió la mano, obligándose a mantener la concentración a pesar del torbellino de emociones que la consumía. Ira, humillación, confusión y, para su propia frustración, una punzada de dolor que no quería admitir. Porque en ese automóvil, durante esos 40 minutos, se había sentido vista, escuchada, valorada. Y ahora descubría que todo no había sido más que un juego, una diversión para un CEO aburrido. Muy bien, Agustín finalmente cerró la carpeta frente a él. Creo que cubrimos todos los puntos. ¿Alguien tiene alguna otra cuestión? Silencio. Entonces estamos liberados. Gracias a todos. Se levantó e inmediatamente todos hicieron lo mismo. Las personas comenzaron a salir, conversando en voz baja. Isabel juntó sus notas rápidamente, desesperada por escapar de aquella sala, lejos de aquel hombre que había hecho que su corazón se disparara en el auto y ahora la hacía sentirse una completa idiota. Señorita Blanco. La voz de él la congeló cuando ya casi estaba en la puerta. ¿Puede quedarse un momento, por favor? Isabel cerró los ojos, respirando profundo. Quería correr. Quería desaparecer, pero no podía. Él era su jefe, el dueño de la empresa, y ella necesitaba ese trabajo. Lentamente se dio la vuelta. La sala estaba vacía ahora, excepto por ellos dos. Agustín estaba de pie junto a la mesa, las manos en los bolsillos, su expresión imposible de descifrar. ¿Puede cerrar la puerta? Isabel obedeció, sus movimientos mecánicos. Luego se quedó allí, cerca de la puerta, manteniendo distancia, sus brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado. «¿Estás enojada?», finalmente dijo Agustín. No era una pregunta. «No tengo derecho a estar enojada con mi jefe, señor Macías». Su voz salió más fría de lo que pretendía. «Olvida que soy tu jefe por un momento». Imposible, especialmente porque usted se aseguró de que yo no supiera quién era cuando estábamos en el auto. Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas, cargadas de una emoción cruda que la sorprendió. Agustín dio un paso hacia ella, e Isabel instintivamente retrocedió, presionando su espalda contra la puerta. Isabel, ¿por qué hizo eso? Ella lo interrumpió, y para su horror sintió lágrimas quemando sus ojos. ¿Por qué me dejó decir todas esas cosas? ¿Por qué me dejó hacer el ridículo? No hiciste el ridículo. Hablé sobre lo aterrada que estaba de conocerlo, sobre cómo usted era intimidante y frío mientras estaba ahí sentado, probablemente divirtiéndose con mi ingenuidad. No fue así. La voz de él era baja, intensa. No fue nada así. Entonces, ¿cómo fue?
Isabel descruzó los brazos, sus manos cerrándose en puños a los lados de su cuerpo. Explíqueme, porque realmente no entiendo. Usted es un CEO millonario. Yo soy una asistente que comenzó a trabajar hace 4 días. ¿Por qué se tomaría la molestia de fingir ser otra persona? Agustín pasó una mano por su cabello, un gesto que reveló por primera vez una grieta en su armadura de control, porque necesitaba... ¿Qué? ¿Divertirse a mis expensas? Conocerte. Las palabras salieron con una fuerza que sorprendió a ambos. Conocer quién eras realmente, sin las máscaras, sin el miedo, sin la jerarquía entre nosotros. Isabel parpadeó confundida. ¿Qué? Agustín se acercó más y esta vez ella no retrocedió. Isabel, ¿tienes idea de cómo es mi vida? Cada persona que me habla quiere algo. Cada sonrisa es calculada, cada palabra es medida, cada interacción es una negociación. La gente no me ve como un ser humano. Me ven como una posición, un título, una cuenta bancaria. Se detuvo a pocos pasos de ella, sus ojos clavados en los de ella con una intensidad que le quitó el aliento. Pero tú, en ese automóvil, no sabías quién era yo y me trataste como una persona. Te quejaste del trabajo conmigo, reíste conmigo, fuiste genuina, auténtica, real. Su voz disminuyó hasta casi un susurro. Hacía tanto tiempo que alguien no era real conmigo. Isabel sintió su ira vacilar, reemplazada por algo más complejo, más confuso. Pero mintió, lo sé, y me arrepiento de eso, pero no me arrepiento de haber conocido a la Isabel real, la que no estaba intentando impresionarme, la que solo existía. Hice el ridículo, repitió ella, pero su voz estaba más débil ahora. Fuiste perfecta. Las palabras salieron tan cargadas de sinceridad que Isabel sintió su corazón apretarse. Y yo fui un cobarde por no haberme identificado. Por eso te pido disculpas. Isabel estudió su rostro, buscando señales de falsedad, de manipulación. Pero todo lo que vio fue honestidad, vulnerabilidad, arrepentimiento genuino. Me dejó decir que estaba aterrada de conocerlo, murmuró. Y tú me dejaste sentir que era más que un título. El silencio regresó, pero ahora era diferente, menos hostil, más cargado de posibilidades. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Isabel finalmente. Una leve sonrisa tocó los labios de Agustín. Ahora me gustaría invitarte a un café, pero esta vez con total honestidad sobre quién soy. ¿Un café? ¿Con mi jefe? Un café con Agustín, la persona, no la posición. Él dudó. Si quieres, por supuesto. No es una orden, es un pedido. Isabel debería decir que no. Toda lógica, toda razón, toda sensatez gritaba que rechazara. Él era su jefe. Esto podría complicar todo, podría destruir su carrera antes de que siquiera comenzara. Pero había algo en esos ojos castaños que la atraía. Algo en la forma en que estaba ahí, vulnerable, esperando su respuesta como si fuera la cosa más importante del mundo. ¿Solo un café?, preguntó, odiando cómo su voz sonó esperanzada. Para empezar, Isabel mordió su labio, su corazón latiendo descompasado. Está bien, un café. La sonrisa que iluminó el rostro de Agustín fue tan genuina, tan radiante, que Isabel sintió algo derretirse dentro de ella. ¿Mañana? ¿Después del horario de oficina? Mañana, concordó ella. Perfecto. Agustín dio un paso atrás, creando distancia entre ellos, pero sus ojos permanecieron en los de ella. ¿E Isabel? Sí. Gracias por darme una oportunidad. Ella asintió con la cabeza, incapaz de formar palabras, y salió de la sala en estado de shock. Sus pensamientos giraban en círculos, procesando todo lo que había sucedido. ¿Qué acababa de hacer? Del otro lado del pasillo, escondida detrás de una columna, Patricia Herrera observaba todo con ojos entornados y puños cerrados. Había visto la forma en que Agustín miraba a esa asistente insignificante. Había visto la sonrisa en su rostro. Y por primera vez en años, Patricia Herrera sintió miedo real, porque conocía esa mirada.
Era la mirada de un hombre interesado. Y Patricia había pasado los últimos 3 años intentando conseguir exactamente eso de Agustín, sin éxito. «Vamos a ver cuánto duras, Isabel Blanco», susurró Patricia, su rostro contorsionándose en una expresión de pura malicia. «Vamos a ver». La guerra apenas había comenzado. Isabel apenas durmió esa noche. Se revolvía en la cama de su pequeño apartamento, mirando el techo, reviviendo cada momento de ese día imposible. El descubrimiento en la sala de juntas, el enfrentamiento después, y esa invitación que ahora la aterraba y emocionaba en igual medida. Un café, con Agustín Macías, su jefe, el hombre que había fingido ser conductor para conocerla sin máscaras. «Estás loca, Isabel», susurró a la oscuridad. «Completamente loca». Pero cuando cerraba los ojos, todo lo que veía era la forma en que él la había mirado en esa sala. La vulnerabilidad en su voz cuando admitió que hacía tiempo que alguien no era genuino con él. Y esa sonrisa cuando ella aceptó la invitación al café. A las 6 de la mañana, Isabel renunció a dormir. Tomó una ducha larga, cambió de ropa 4 veces antes de decidirse por un vestido gris oscuro, simple pero elegante, y llegó al trabajo 1 hora más temprano de lo normal. El edificio estaba casi vacío. Isabel se sentó en su escritorio, encendió la computadora e intentó concentrarse en organizar los documentos que necesitaban ser archivados. Pero sus manos temblaban cada vez que miraba el reloj. «Empezando temprano, Blanco». Isabel casi saltó de su silla. Se volteó y encontró a Patricia de pie detrás de ella, sus brazos cruzados, su rostro una máscara de desdén mal disimulado. «Buenos días, señorita Herrera. Solo quería adelantar algunas cosas». «¡Qué dedicación admirable!». El tono de Patricia goteaba sarcasmo. «Especialmente para alguien tan nueva en la empresa». Había algo peligroso en la forma en que enfatizó la palabra nueva. Isabel tragó saliva. «Solo estoy intentando hacer mi trabajo de la mejor manera posible». «Por supuesto». Patricia se acercó, sus tacones chasqueando amenazadoramente en el suelo. Se inclinó, colocando sus manos sobre el escritorio de Isabel, su rostro peligrosamente cerca. «¿Puedo darte un consejo, Blanco? De mujer a mujer, es sí». No confundas amabilidad profesional con interés personal. Sus palabras eran afiladas como cuchillos. Los hombres en la posición del señor Macías pueden ser cordiales, incluso simpáticos, pero al final del día tú eres solo otra empleada reemplazable. Isabel sintió su estómago revolverse, pero se obligó a mantener la compostura. «Entiendo, señorita Herrera. Espero que sí». Patricia se alejó, alisando su falda impecable. «Sería una pena que crearas expectativas inadecuadas, especialmente considerando que estás en periodo de prueba. Sería muy fácil encontrar motivos para despedirte». La amenaza era clara como el cristal. Isabel apretó los puños debajo del escritorio, sus uñas clavándose en las palmas. «No tengo expectativas inadecuadas, señorita Herrera. Solo quiero hacer bien mi trabajo». «Perfecto. Manténlo así». Patricia se volteó para salir, pero se detuvo en la puerta. «Ah, y Blanco, esas notas de la reunión de ayer. Las necesito digitadas y formateadas para el mediodía, sin errores». Isabel miró el reloj. Eran las 7 de la mañana. 5 horas para digitar y formatear páginas y páginas de notas. Era posible, pero sería ajustado. «Sí, señora». Cuando Patricia finalmente se fue, Isabel dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus manos aún temblaban cuando abrió el documento y comenzó a digitar. Cada palabra de las notas le recordaba ese momento de shock, de descubrimiento, de sentir el suelo desaparecer bajo sus pies. Las horas pasaron en un borrón de dedos en el teclado y ojos ardiendo de concentración. Isabel apenas notó cuando la oficina comenzó a llenarse de gente, apenas registró las conversaciones a su alrededor. Estaba tan enfocada que solo percibió a alguien a su lado cuando una taza de café apareció en su campo de visión. «Pareces necesitar esto».
Isabel levantó la cabeza bruscamente. Agustín estaba ahí, sosteniendo una taza de café humeante, vistiendo un traje negro que lo hacía parecer salido de una revista. Pero era la sonrisa gentil en su rostro lo que hizo que el corazón de Isabel se disparara. «Señor Macías», se levantó tan rápido que casi derribó la silla. «Gracias». «Agustín», corrigió suavemente, colocando la taza en su escritorio. «Al menos cuando no estemos en juntas formales». Isabel miró alrededor nerviosamente. Varias personas estaban observando, incluyendo 2 asistentes que cuchicheaban entre sí, y Patricia, que observaba desde su oficina con una expresión que prometía problemas. «No sé si esto es apropiado», murmuró Isabel. «¿Traer café a una empleada dedicada que llegó temprano para trabajar?» Agustín arqueó una ceja. «Me parece perfectamente apropiado». Tenía razón. Pero había algo en la forma en que la miraba que hacía ese gesto mucho más íntimo de lo que debería ser. «Gracias, Agustín». Su nombre salió vacilante en sus labios. «¿Todavía estamos de acuerdo para hoy? ¿Después de la jornada?» El corazón de Isabel latió más fuerte. «Sí, si todavía quieres. Quiero». La intensidad en su voz hizo que algo se calentara dentro de ella. «A las 6. Hay una cafetería a 3 cuadras de aquí. Ambiente tranquilo, discreto». Discreto. La palabra la golpeó. Él no quería ser visto con ella públicamente. Por supuesto que no. Ella era solo una asistente y él era Agustín Macías. Algo debió transparentarse en su rostro, porque Agustín se inclinó ligeramente. «No es lo que estás pensando. Solo pensé que estarías más cómoda en un lugar más reservado. Pero si prefieres algo más concurrido...» «No». Isabel negó con la cabeza rápidamente. «Discreto está bien. Es perfecto». La sonrisa de él podría haber derretido glaciares. «Entonces está acordado. Te veo a las 6. Se alejó, e Isabel cayó de vuelta en su silla, su corazón aún acelerado. Tomó la taza de café, llevándola a sus labios con manos temblorosas. Estaba perfecto, exactamente como le gustaba, con un poco de leche y sin azúcar. ¿Cómo lo sabía? La respuesta llegó rápido. Él había prestado atención cuando ella lo mencionó casualmente en el auto, entre tantas otras cosas que había compartido pensando que estaba hablando con un conductor gentil. Él había prestado atención, recordado, y se había preocupado lo suficiente como para hacer el café a su gusto. Patético. La voz de una de las asistentes, Mónica, cortó sus pensamientos. Isabel levantó la vista y vio a la mujer de 35 años mirándola con desprecio mal disimulado. Apenas llega y ya está intentando llamar la atención del jefe. ¡Qué vergüenza! Yo no estoy... Isabel comenzó, pero Mónica ya se había alejado, riendo con su colega. Isabel sintió lágrimas de frustración quemando sus ojos. No había pedido esa atención. No había buscado nada de esto. Todo lo que quería era hacer su trabajo, mantener la cabeza baja, sobrevivir. Pero ahora todos la miraban como si fuera una oportunista. El resto de la mañana pasó en una neblina de juicios silenciosos y miradas penetrantes. Isabel terminó de digitar las notas 15 minutos antes del plazo y las envió a Patricia, respirando aliviada. La respuesta llegó 2 minutos después. «Reás, formateo inadecuado. Estoy segura de que puedes hacerlo mejor, Blanco». Isabel abrió el documento nuevamente, buscando los errores de formato. No había ninguno. Estaba perfecto, siguiendo exactamente las directrices de la empresa. Patricia solo estaba intentando torturarla, pero Isabel no iba a rendirse. Respiró hondo, ajustó algunos detalles mínimos y reenvió. Esta vez, Patricia tardó media hora en responder. Aceptable. A las 5:30, Isabel fue al baño y miró su reflejo en el espejo. Estaba pálida, con ojeras profundas. Retocó el maquillaje, arregló su cabello, intentó parecer menos exhausta de lo que se sentía. «Puedes hacer esto», le dijo a su reflejo. «Es solo un café, una conversación, nada más». Pero cuando bajó a las 6 en punto,
y encontró a Agustín esperando en el vestíbulo, vestido más casualmente ahora con una camisa blanca sin corbata. Isabel supo que se estaba mintiendo a sí misma. Aquello no era solo un café. No podía serlo. ¿Lista?, preguntó él, y había algo tan esperanzado en su expresión que Isabel sintió su corazón apretarse. Lista. Caminaron lado a lado por las calles concurridas del inicio de la tarde. Agustín mantuvo una distancia respetuosa, sin tocarla, pero Isabel estaba hiperconsciente de cada movimiento de él a su lado. La cafetería era encantadora, pequeña, acogedora, con mesitas de madera oscura y una iluminación suave que creaba una atmósfera íntima. Agustín eligió una mesa en la esquina, lejos de las ventanas. «¿Qué quieres pedir?», preguntó cuando se sentaron. «Solo un capuchino está bien». Agustín fue al mostrador a hacer los pedidos, e Isabel aprovechó para respirar. Sus manos temblaban nuevamente, esa ansiedad familiar subiendo por su garganta. «Respira», susurró para sí misma. «Es solo un hombre que casualmente es millonario y tu jefe y en quien no puedes dejar de pensar desde ayer, pero aparte de eso, solo un hombre normal». Casi rió de lo ridículo que sonaba. Agustín regresó con los pedidos, un capuchino para ella y un café negro para él. Se sentó y por un momento solo se miraron en silencio. «Estás diferente», dijo Agustín finalmente. «¿Diferente cómo?». «Más tensa, más cautelosa». Sus ojos estudiaron su rostro. «¿Qué pasó?». Isabel mordió su labio. «Nada, es solo... fue un día largo». «Isabel». Su voz era gentil pero firme. «Dije que quería honestidad entre nosotros. Eso funciona en ambos sentidos. ¿Qué pasó?». Ella vaciló, pero había algo en sus ojos que la hacía querer confiar en él. «La gente está hablando. Sobre mí, sobre ti trayéndome café esta mañana». Agustín frunció el ceño. «¿Y eso te molesta?». «Sí, no». Isabel pasó las manos por su rostro. «No lo sé, es que apenas empecé a trabajar, casi no conozco a nadie, y ahora todos piensan que estoy intentando, no sé, aprovecharme de ti o algo así». «¿Y lo estás haciendo?». La pregunta la hizo levantar los ojos bruscamente. «¿Qué? No, por supuesto que no». «Entonces, ¿qué importa lo que los demás piensen?». Agustín se inclinó hacia adelante. «Isabel, si prestara atención a cada chisme, cada especulación sobre mi vida, habría enloquecido hace años. La gente va a hablar. Siempre hablan. Pero eso no significa que tengas que dejar que ellos dicten tus decisiones. Pero eres mi jefe. Eso complica todo». «Sí», admitió él, «complica. Pero no hace menos real lo que siento». El corazón de Isabel se detuvo. «¿Qué sientes?». Agustín sostuvo su taza, sus dedos acariciando el borde, como si buscara las palabras correctas. «Curiosidad, fascinación, atracción». Hizo una pausa. «Conexión. Algo que no siento desde hace mucho, mucho tiempo». Isabel no podía respirar. «Agustín, sé que es complicado. Sé que te estoy poniendo en una posición difícil. Si quieres detener esto aquí, si quieres que mantengamos las cosas estrictamente profesionales, lo respetaré». Pero sus ojos encontraron los de ella con una intensidad que la hizo temblar. «Pero necesitaba que supieras. Necesitaba ser honesto». Las lágrimas ardían en los ojos de Isabel. «Porque podrías tener a cualquier mujer, mujeres hermosas, sofisticadas, de tu mundo. ¿Por qué una asistente torpe que te confundió con el conductor?». Una sonrisa triste tocó sus labios. «Porque todas esas mujeres sofisticadas me tratan como un premio a conquistar. Tú me trataste como una persona. Te quejaste del trabajo conmigo. Reíste de tus propias torpezas. Fuiste real». Extendió su mano sobre la mesa, deteniéndose a centímetros de la de ella, esperando. Una oferta, una elección. Isabel miró esa mano. Sabía que si la tocaba, no habría vuelta atrás. Sabía que estaba arriesgando su empleo, su reputación, posiblemente su corazón.
Pero cuando levantó los ojos y vio la vulnerabilidad en su rostro, la esperanza mezclada con el miedo, algo dentro de ella cedió. Lentamente colocó su mano sobre la de él. Los dedos de Agustín se cerraron suavemente alrededor de los suyos, y ambos sintieron la misma corriente eléctrica que habían sentido en el auto ese primer día. «Estoy aterrada», susurró Isabel. «Yo también. Esto puede salir muy mal. Lo sé. La gente va a juzgar, va a hablar, van a decir cosas horribles sobre mí. Lo sé». Su pulgar acarició suavemente el dorso de su mano. «Pero Isabel, he pasado los últimos 5 años viviendo una vida segura, controlada, vacía. Y entonces entraste a ese automóvil, nerviosa y auténtica y completamente cautivadora, y por primera vez en años me sentí vivo». Una lágrima rodó por la mejilla de Isabel. «No sé qué estoy haciendo. Yo tampoco. Pero tal vez podamos descubrirlo juntos». Isabel miró sus manos entrelazadas, sintiendo su calor envolviéndola. Pensó en todos los riesgos, en todas las complicaciones. Pensó en Patricia, en Mónica, en todos los que la mirarían con desprecio. Pero entonces pensó en la forma en que él la hacía sentirse vista, valorada, real. «Está bien», susurró. «Juntos». La sonrisa que iluminó el rostro de Agustín fue como el sol saliendo después de una larga noche. No sabían que, al otro lado de la calle, escondida detrás de un auto estacionado, Patricia Herrera fotografiaba todo con su teléfono, su rostro contorsionado en una expresión de pura furia. El veneno de la envidia había sido plantado, y pronto daría sus frutos más amargos. La fotografía llegó al celular de Isabel a la mañana siguiente. Era una imagen borrosa, tomada desde lejos, pero inconfundible. Ella y Agustín en la cafetería, sus manos entrelazadas sobre la mesa, mirándose el uno al otro con una intimidad que no podía ser negada. Debajo de la foto, un mensaje de número desconocido. «Cuidado con en quién confías. No todos desean tu bien». Isabel sintió que su estómago se revolvía. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. ¿Quién había enviado eso? Y más importante, ¿quién más tenía esa foto? La respuesta llegó cuando entró a la oficina. El silencio que la recibió fue ensordecedor. Las conversaciones se detenían cuando pasaba. Las miradas la seguían. Los susurros se esparcían como fuego en pasto seco. Isabel mantuvo la cabeza en alto caminando hacia su escritorio, pero por dentro se estaba desmoronando. «Buenos días, Blanco». La voz de Patricia era dulce como miel envenenada. «¿Puedes venir a mi oficina, por favor?» No era una petición. Isabel la siguió, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La oficina de Patricia era impecable, fría, calculada, como su propia dueña. Patricia cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio, entrelazando los dedos, mientras estudiaba a Isabel con esos ojos depredadores. «Siéntate». Isabel obedeció, sus piernas temblando. «Seré directa, Blanco. He recibido algunas preocupaciones de miembros del equipo sobre tu comportamiento profesional». ¿Mi comportamiento? La voz de Isabel salió más débil de lo que le hubiera gustado. «Sí. Parece que has estado confundiendo atención profesional con algo más personal». Patricia se inclinó hacia adelante. «Entiendo que eres joven, inexperta. Tal vez no comprendes cómo funcionan las cosas en el mundo corporativo, pero necesito dejarte claro. Los involucramientos románticos entre superiores y subordinados son extremadamente inapropiados». «Yo no...» Isabel comenzó, pero Patricia levantó la mano. «No me insultes negándolo. Fuiste vista. Hay evidencia». Hizo una pausa dejando que las palabras se hundieran como cuchillas. Evidencia que, si llegara al consejo, podría ser muy perjudicial para ambos, pero principalmente para ti. La sangre de Isabel se heló. «Me estás amenazando. Te estoy protegiendo». La sonrisa de Patricia era cruel. «Isabel,
Pareces una buena chica. Solo estás confundida. Así que te voy a dar una oportunidad. Mantén distancia del señor Macías, concéntrate en tu trabajo y tal vez, solo tal vez, puedas conservar tu empleo. ¿Y si no lo hago? Los ojos de Patricia brillaron peligrosamente. Entonces me veré obligada a tomar medidas disciplinarias. Y créeme, tengo material suficiente para garantizar que nunca más consigas trabajo en ninguna empresa respetable de esta ciudad. Isabel se levantó, sus piernas temblando pero su voz firme. Con permiso, necesito volver al trabajo. Piensa bien en lo que te dije, Blanco. Tienes mucho que perder. Agustín Macías, él se cansará de ti. Los hombres como él siempre se cansan. Y cuando eso suceda te quedarás sola, sin empleo, sin referencias, sin futuro. ¿Vale la pena el riesgo? Isabel salió sin responder, pero las palabras de Patricia resonaban en su mente como tambores de guerra. Regresó a su escritorio intentando concentrarse en el trabajo, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Isabel. La voz suave de Agustín la hizo levantar la cabeza. Él estaba ahí, parado junto a su escritorio, con una expresión preocupada. ¿Podemos hablar en mi oficina? Sintió todos los ojos de la oficina sobre ellos. Mónica sonreía maliciosamente. Otro ejecutivo negaba con la cabeza en desaprobación y Patricia, observando desde su oficina, parecía una serpiente a punto de atacar. Señor Macías, no creo que sea apropiado. Isabel comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. Es sobre el proyecto Castillo. Necesito tu ayuda con algunos documentos. Era una excusa. Ambos lo sabían, pero al menos daba una apariencia de profesionalismo. Isabel lo siguió hasta su oficina, consciente de cada mirada, cada susurro. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, finalmente pudo respirar. ¿Qué pasó? Agustín preguntó inmediatamente, sus manos tocando gentilmente sus brazos. Estás pálida, temblando. Recibí una foto de nosotros dos ayer, en el café. Las palabras salieron en un susurro quebrado. Y Patricia me llamó a su oficina. Ella me amenazó, Agustín. Dijo que tiene evidencia y que me destruirá si no me alejo de ti. La expresión de Agustín se endureció instantáneamente. Ella dijo eso. No exactamente con esas palabras, pero el mensaje estaba claro. Isabel sintió lágrimas quemando sus ojos. Y tal vez tenga razón. Tal vez debería alejarme. Esto se está volviendo demasiado complicado, demasiado peligroso para mi carrera. Mírame. La voz de Agustín era firme pero gentil. Cuando Isabel finalmente levantó los ojos, vio determinación en su rostro. Patricia no puede tocarte, no se lo permitiré. No entiendes. Ella tiene poder aquí. Puede convertir mi vida en un infierno. Y yo soy el dueño de esta empresa. Su voz estaba calmada, pero había acero en ella. Patricia puede ser gerente de recursos humanos, pero responde ante mí. Y si está amenazándote, eso es acoso. Puedo despedirla hoy mismo. No. Isabel agarró su brazo. No hagas eso. Solo empeorará todo. Parecerá que estoy usando lo que sea que esto es, para perjudicar a otras personas. Probará exactamente lo que todos están pensando de mí. Agustín pasó las manos por su cabello frustrado. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Quedarme de brazos cruzados mientras ella te amenaza? No lo sé. Las lágrimas finalmente se desbordaron. Ya no sé nada más, Agustín. Llevo una semana trabajando aquí, una semana, y mi vida ya es un caos. La gente me odia, mi jefa me amenaza y yo me estoy enamorando de un hombre que es completamente inalcanzable para mí. El silencio que siguió fue absoluto. Isabel se congeló, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. Isabel. La voz de Agustín estaba ronca de emoción. Olvídalo. No debía haber dicho eso. Intentó alejarse, pero él sostuvo su mano. ¿Te estás enamorando de mí? Necesito irme. Tengo trabajo que hacer. Isabel, mírame. Cuando ella finalmente lo hizo,
Vio algo en sus ojos que hizo que su corazón se detuviera. ¿Crees que eres solo tú? ¿Crees que yo duermo por las noches? ¿Que puedo concentrarme en las reuniones? Todo en lo que pienso es en ti, en tu sonrisa, en tu risa, en la forma en que retuerces las manos cuando estás nerviosa, en la forma en que tus ojos brillan cuando hablas de algo que te apasiona. Dio un paso más cerca, sus manos subiendo para sostener su rostro gentilmente. No planeé esto, Isabel, pero estoy cayendo por ti de una manera que me aterroriza y me emociona al mismo tiempo. Esto es una locura, susurró ella. Lo sé, va a destruirnos, tal vez. Entonces, ¿por qué no podemos detenernos? Agustín sonrió, una sonrisa triste y dulce. Porque algunas cosas valen el riesgo. Estaba tan cerca ahora que Isabel podía sentir el calor de su cuerpo, podía ver los detalles de sus ojos castaños, podía oír la respiración acelerada que reflejaba la suya. Agustín. Su nombre salió como una plegaria. Dime que pare y pararé. Pero ella no lo hizo. No pudo, porque en ese momento, con su corazón latiendo descompasado y el mundo desmoronándose a su alrededor, todo lo que quería era eso, era él. Cuando los labios de Agustín tocaron los suyos, fue como si el universo entero se realineara. El beso era suave, casi reverente, como si él tuviera miedo de romperla. Pero cuando Isabel respondió, profundizando el beso, sintió la contención de él disolverse. Sus manos se deslizaron hacia su cabello, acercándolo más, y él la envolvió en sus brazos como si fuera la cosa más preciosa del mundo. El beso se volvió más urgente, más desesperado, cargado de toda la tensión y el deseo que se había acumulado entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Agustín apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados. «Dios, Isabel, ¿qué me estás haciendo? Lo mismo que tú me estás haciendo a mí». Se quedaron así por largos momentos, simplemente sosteniéndose, respirando juntos, dejando que la realidad se suspendiera solo un poco más. Pero la realidad siempre regresa. Un golpe fuerte en la puerta los hizo separarse bruscamente. Agustín enderezó su saco e Isabel rápidamente se secó los ojos y se alejó, poniendo distancia profesional entre ellos. «Adelante», dijo Agustín, su voz controlada a pesar del caos emocional que Isabel sabía que sentía. Patricia entró, y la forma en que sus ojos se entornaron al ver a Isabel allí fue puro veneno. «Señor Macías, disculpe la interrupción, pero tenemos una situación que necesita su atención inmediata». «¿Qué sucedió?» «Uno de nuestros clientes más importantes, la Corporación Delgado, está amenazando con romper el contrato. Aparentemente hubo un error en los documentos que enviamos ayer, un error crítico que podría costarnos millones». Agustín frunció el ceño. «¿Qué error?». Los ojos de Patricia se volvieron lentamente hacia Isabel, y en ese momento, Isabel supo. Supo con una certeza absoluta lo que estaba por venir. Los documentos fueron preparados por la señorita Blanco. Parece que insertó cifras incorrectas en varias secciones, cifras que llevaron al cliente a creer que estábamos ofreciendo términos mucho más favorables de los que realmente estábamos. «Eso no es verdad». Isabel se levantó. «Seguí exactamente las especificaciones que me dieron». «¿Tienes las especificaciones originales?», Patricia preguntó, su tono dulce y mortal. «¿Tú me las enviaste por correo?». «Revisé mis correos, Blanco. No hay registro de que yo te haya enviado ninguna especificación sobre el proyecto Delgado». La sangre de Isabel se congeló. «Pero sí enviaste. Lo recibí. ¿Puedes mostrarlo?». Patricia extendió la mano. Isabel tomó su teléfono con manos temblorosas y abrió su correo. Buscó, y buscó, y buscó. El correo no estaba ahí. Yo lo tenía. Lo juro que lo tenía». La desesperación en su voz era palpable. «Isabel», Agustín dijo gentilmente, pero ella podía escuchar la duda en su voz, la duda que la partió en dos. «Señor Macías»,
Patricia continuó, su voz llena de falsa preocupación. Entiendo que la señorita Blanco es nueva y está bajo mucho estrés, pero este error puede costarle millones a la empresa. Necesitamos tomar medidas. Yo no cometí ningún error, Isabel gritó, lágrimas corriendo libremente ahora. Ella está mintiendo, me está saboteando porque... Se detuvo, dándose cuenta de que no podía terminar esa frase sin exponer todo. ¿Por qué, Blanco? Patricia preguntó, su tono cortante. Isabel miró a Agustín, rogando silenciosamente que creyera en ella, pero podía ver el conflicto en sus ojos, la duda, el miedo de que tal vez estuviera equivocado sobre ella. Resolveré esto con la corporación Delgado, Agustín finalmente dijo, su voz profesional, distante. Herrera, prepara un informe completo sobre el incidente. Blanco está suspendida hasta que podamos investigar completamente lo que sucedió. ¿Qué? Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Agustín, no puedes... Es señor Macías, corrigió él, y esas dos palabras fueron como una bofetada en su rostro. Y sí puedo, hasta que esto se resuelva. Estás suspendida con sueldo. Es el procedimiento estándar. Muy sabio, señor Macías, dijo Patricia, su victoria apenas disimulada en su voz. Isabel miró de uno al otro, sintiendo su mundo desmoronarse. Todo había sucedido tan rápido. Un momento estaba en los brazos de Agustín y al siguiente estaba siendo acusada, suspendida, destruida. No hice nada malo, susurró, su voz quebrada. Entonces la investigación lo probará, Agustín dijo, pero no la miró, no pudo. Isabel salió de esa oficina sintiéndose como un zombi. Recogió sus cosas bajo las miradas juzgadoras de todos en la oficina. Nadie se acercó. Nadie ofreció consuelo. Cuando finalmente salió del edificio, el sol brillaba cruelmente en un día que debería ser oscuro como su alma. Isabel se apoyó contra una pared y dejó que las lágrimas vinieran en olas violentas. Había arriesgado todo, su empleo, su reputación, su corazón, y había perdido todo en cuestión de minutos. Su teléfono vibró, un mensaje de número desconocido. Te lo advertí, deberías haber escuchado. Isabel cerró los ojos, el peso del mundo aplastando sus hombros. ¿Cómo había salido todo tan mal, tan rápido? ¿Y cómo iba a sobrevivir a esto? 3 días, 72 horas, 4.320 minutos desde que el mundo de Isabel se había desmoronado. Estaba sentada en su pequeño apartamento, todavía usando la misma pijama de 2 días atrás, mirando el teléfono que permanecía tercamente silencioso. Ninguna llamada de Agustín, ningún mensaje, nada. Las lágrimas ya se habían secado. Ahora solo quedaba un vacío inmenso donde su corazón debería estar. «Idiota», susurró para sí misma por milésima vez. «Fuiste una idiota por creer que podría funcionar». Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Isabel dudó, considerando fingir que no estaba en casa. Pero el golpe vino nuevamente, más insistente. «Isabel, abre esta puerta. Soy yo, Carmen». Carmen, su mejor amiga desde la universidad. La única persona que no la había juzgado cuando todo se desmoronó. Isabel se arrastró hasta la puerta y la abrió. Carmen entró como un huracán, sus ojos abriéndose al ver el estado del apartamento. Cajas de pizza vacías, ropa esparcida por todas partes, cortinas cerradas bloqueando cualquier rayo de sol. «Dios mío, Isabel, estás hecha un desastre». «Gracias, realmente necesito escuchar eso ahora». Carmen la jaló hacia un abrazo apretado. «Lo siento, amiga, pero estoy preocupada por ti. No contestas mis llamadas, no respondes mensajes. Pensé que habías hecho alguna tontería». Isabel sintió nuevas lágrimas quemando sus ojos. «Ya la hice. Creí en un cuento de hadas cuando debería saber que personas como yo no tienen finales felices». «Para con eso». Carmen la sostuvo por los hombros, forzándola a mirar a sus ojos.
Eres una mujer increíble, trabajadora, honesta. Lo que pasó no fue tu culpa, pero lo fue. Debí haber escuchado las advertencias, debí haber mantenido distancia, pero no. Tenía que enamorarme de mi jefe millonario como si fuera la protagonista de alguna novela barata. Isabel ni siquiera llamó, Carmen. 3 días y no llamó ni una vez, ni para saber si estaba bien, ni para decir que cree en mí. El dolor en su voz era desgarrador. Y sabes lo peor, todavía lo amo. Incluso después de que dudó de mí, incluso después de que me suspendió, sin siquiera escucharme de verdad, todavía lo amo. Carmen la abrazó mientras lloraba, acariciando su cabello. A veces las personas que amamos nos decepcionan, pero eso no hace que nuestro amor sea menos real o menos válido. Isabel estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó. Ambas miraron la pantalla. Agustín Macías. El corazón de Isabel se detuvo. Sus manos temblaron mientras tomaba el teléfono. «Contesta», Carmen susurró. Isabel respiró profundo y contestó. «Hola, Isabel». Su voz estaba ronca, como si no hubiera dormido en días. «Gracias a Dios. ¿Estás bien?» La rabia que no sabía que aún tenía explotó. «Si estoy bien, me suspendes, dudas de mí, me ignoras durante 3 días y ahora quieres saber si estoy bien». «Isabel, lo sé y lo siento, pero necesitas venir aquí. Ahora, por favor. ¿Ir allá? ¿Para qué? ¿Para que me despidas personalmente?» «Isabel, por favor». Había algo en su voz. Urgencia, desesperación. «Confía en mí. Una última vez. Necesito que vengas a la oficina. Es importante». «¿Por qué debería confiar en ti?» El silencio del otro lado fue largo, porque descubrí la verdad y porque te amo. El teléfono cayó de las manos de Isabel. Carmen lo agarró, lo puso en altavoz. «Ella está aquí, está escuchando». «Isabel». La voz de Agustín estaba quebrada. «Pasé los últimos 3 días sin dormir, investigando cada detalle, revisando cada correo, cada registro, y descubrí todo. Patricia manipuló todo. Borró tus correos, falsificó documentos, creó una trampa perfecta, y yo fui lo suficientemente idiota como para dudar de ti». Lágrimas corrían por el rostro de Isabel. «¿Dijiste que me amas?» «Te amo, desesperadamente, y pasaré el resto de mi vida intentando compensar por haber dudado de ti si me das esa oportunidad. Pero ahora necesito que vengas aquí. Necesitas escuchar esto de su propia boca». ¿De la boca de quién? De Patricia. Va a confesar todo, frente al consejo, a los empleados, a todos. Me aseguraré de que tu reputación sea completamente restaurada. Por favor, Isabel, ven». Carmen miró a su amiga. «Ve, pero ve, Isabel. Él te ama y tú lo amas. A veces necesitamos dar una segunda oportunidad para que las personas corrijan sus errores». Isabel tomó el teléfono con manos temblorosas. «Voy en camino». 1 hora después, Isabel entraba al edificio que había jurado nunca volver a pisar. Llevaba un vestido sencillo que Carmen la había obligado a ponerse, su cabello arreglado a las apuradas, pero había una determinación en sus pasos que no estaba ahí antes. El vestíbulo estaba extrañamente lleno. Empleados por todas partes, susurrando, mirando. Pero esta vez las miradas eran diferentes. Había culpa en ellas y vergüenza. «¡Isabel!». Una voz familiar la hizo voltear. Era Mónica, la asistente que se había burlado de ella días atrás. «Isabel, yo quería pedirte disculpas por todo lo que dije, por haberte juzgado sin conocer la verdad». Antes de que Isabel pudiera responder, otras personas se acercaron. El ejecutivo que había negado con la cabeza en desaprobación, la recepcionista que había chismorreado, uno por uno, pidiendo disculpas, diciendo que estaban equivocados. «¿Qué está pasando?». Isabel preguntó confundida. «¿No sabes?». Mónica parecía sorprendida. «El señor Macías convocó una reunión de emergencia, con todos,
y dijo que había algo importante que debía revelarse sobre la verdad detrás de tu suspensión. El elevador se abrió, e Isabel sintió su corazón dispararse cuando vio a Agustín allí. Estaba diferente, ojeras profundas, barba sin afeitar, el traje arrugado. Pero cuando sus ojos encontraron los de ella, había tanto alivio, tanto amor, que Isabel sintió que sus piernas flaqueaban. «Isabel». Caminó hasta ella deteniéndose a pocos centímetros, como si tuviera miedo de tocarla. «Viniste. Dijiste que descubriste la verdad». «Descubrí, y mucho más». Extendió su mano. «¿Vienes conmigo?» Isabel miró esa mano, la misma que había sostenido la suya en la cafetería, la misma que había acariciado su rostro antes del beso, la misma que había firmado su suspensión, pero también era la mano de un hombre que había pasado 3 días investigando para probar su inocencia. La mano de un hombre que había dicho que la amaba. Colocó su mano en la de él. Agustín la llevó hasta la sala de juntas principal, la misma donde todo había comenzado, donde ella había descubierto quién él realmente era, pero ahora estaba repleta. El consejo directivo, ejecutivos, empleados, y en el centro, pálida y visiblemente aterrada, estaba Patricia. «Señorita Blanco». Y uno de los miembros del consejo, el señor Romero, se levantó. «En nombre del consejo y de toda la empresa, quisiera pedir disculpas formales por el trato que recibió. Fuimos informados de la verdad y estamos profundamente avergonzados». «¿La verdad?» Isabel miró de Agustín a Patricia. «Muéstraselo», dijo Agustín, su voz fría como el hielo al dirigirse a Patricia. Con manos temblorosas, Patricia tomó una tablet y se la extendió a Isabel. En la pantalla había correos, docenas de ellos, todos de Patricia para Isabel, con especificaciones detalladas del proyecto Delgado, los mismos que Isabel había seguido, los mismos que habían desaparecido de su correo. «¿Cómo?» Isabel comenzó. «Nuestro departamento de TI recuperó todo», explicó Agustín. «Patricia usó un programa para borrar los correos de tu bandeja de entrada remotamente, pero dejó un rastro digital. Además de esto, hizo una señal, y otro hombre se acercó con una laptop. En la pantalla, una grabación de seguridad. Patricia en su oficina, tarde en la noche, claramente accediendo al sistema de correos de la empresa. No sabía que tenemos cámaras de seguridad en todas las salas», continuó Agustín. «Cámaras que registran todo, incluyendo a ella borrando tus correos y creando documentos falsificados». Isabel miró a Patricia, quien ahora tenía lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia y humillación. «¿Por qué?», Isabel preguntó, su voz quebrándose. «¿Por qué me hiciste esto? Nunca te hice nada». «Porque tú tenías lo que yo quería». Patricia finalmente explotó, su compostura destrozándose. «Pasé 5 años en esta empresa, 5 años trabajando duro, dedicándome, haciendo todo correctamente, y en una semana, conseguiste lo que yo nunca conseguí, su atención, su interés, su amor». «Patricia», Agustín comenzó, pero ella lo interrumpió. «Nunca me miraste de esa forma, Agustín. Nunca. Me vestí impecablemente, fui profesional. Hice todo lo que debía hacer, pero nunca me viste. Y entonces esta chica torpe e inexperta aparece, y de repente no puedes quitarle los ojos de encima». «Porque ella es real», dijo Agustín simplemente. «Porque no estaba intentando ser lo que pensaba que yo quería. Era simplemente ella misma». Patricia soltó una risa amarga. «¿Y eso basta? ¿Ser real basta para merecer todo?» «No se trata de merecer», dijo Isabel suavemente, y todos se voltearon hacia ella. «Patricia, eres inteligente, talentosa, capaz, pero pasaste tanto tiempo construyendo una imagen, una fachada, que olvidaste ser humana. El amor no es algo que se conquista siendo perfecta. Es algo que sucede cuando 2 personas ven las imperfecciones del otro y eligen amar de todas formas». Su voz se volvió más firme, más segura.
Yo también cometí errores, Patricia. Me perdí intentando impresionar, intentando ser suficientemente buena, intentando encajar en un molde que no era el mío. Pero aprendí algo en estos días de dolor. Nuestro valor no viene de lo que otros piensan de nosotros. Viene de quienes somos cuando nadie está mirando, de la bondad que elegimos cuando podríamos elegir crueldad, de la verdad que sostenemos cuando sería más fácil mentir. Lágrimas corrían ahora por sus mejillas, pero su voz no vaciló. Desperdicié años de mi vida creyendo que no era suficiente, que necesitaba ser más bonita, más inteligente, más perfecta. Pero la verdad es que siempre fui suficiente. Solo necesitaba creerlo yo misma. Se volteó hacia Agustín, su corazón latiendo con fuerza. Y tú también cometiste un error. Dudaste de mí cuando más necesitaba que creyeras en mí. Eso dolió. Dolió tanto que pensé que no podría superarlo. Agustín dio un paso adelante, vulnerabilidad cruda en su rostro. Isabel, lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Lo sé. Ella sonrió a través de sus lágrimas. Y te perdono, porque eso es lo que hace el amor verdadero. No mantiene un registro de errores, no busca venganza, elige perdonar, elige creer, elige intentar de nuevo. Se volteó de nuevo hacia Patricia. Todavía puedes elegir, Patricia. Puedes elegir quedarte atrapada en la amargura y la envidia, o puedes elegir liberarte. Puedes elegir ser real, ser vulnerable, encontrar a alguien que te ame por quien realmente eres, no por la imagen que proyectas. Es demasiado tarde para mí, Patricia susurró. Nunca es demasiado tarde para elegir ser auténtica, respondió Isabel con gentileza. Pero esa es una elección que solo tú puedes hacer. El señor Romero se aclaró la garganta. Señorita Herrera está despedida por justa causa. Además, la empresa procederá legalmente por los daños causados. Puede retirarse. Patricia tomó su bolso con manos temblorosas. Al pasar por Isabel se detuvo. Por un momento, sus ojos se encontraron, y en ellos Isabel vio algo que no había visto antes: reconocimiento, tal vez incluso el comienzo de comprensión. Patricia salió en silencio, y el peso pesado que quedó fue roto por el señor Romero. Señorita Blanco, la empresa quisiera ofrecer compensación completa por los días de suspensión, restaurar su posición inmediatamente y, si lo desea, consideraríamos una promoción. Ha demostrado no solo integridad, sino también una sabiduría notable. Isabel sonrió, pero negó con la cabeza suavemente. Acepto la compensación y la restauración, pero respecto a mi posición, necesito pensar qué es lo mejor para mí. Por primera vez en mi vida, voy a priorizar lo que yo necesito, no solo lo que otros esperan de mí. Se volteó hacia Agustín. ¿Podemos hablar a solas? Cuando todos se fueron, quedaron solo ellos dos en esa sala enorme. Agustín la miraba con una mezcla de esperanza y temor. Isabel, por favor, dame otra oportunidad. Prometo nunca más dudar de ti, nunca más. Agustín, ella puso un dedo sobre sus labios, callándolo. Necesito que entiendas algo. Te amo tanto que me asusta, pero también me amo a mí misma. Y por primera vez en mi vida, no voy a sacrificar mi valor propio por ningún hombre, sin importar cuánto lo ame. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesitamos empezar de nuevo, de la forma correcta, sin secretos, sin mentiras, sin jerarquías entre nosotros. Quiero tiempo para probarme a mí misma que soy capaz, que merezco estar aquí por mis propios méritos. Y tú necesitas tiempo para aprender a confiar de verdad, no solo con palabras, sino con acciones. Agustín la miró por un largo momento y luego asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario, tal vez meses, tal vez más. Pero cuando estemos listos, será porque ambos somos personas completas que eligen estar juntas, no porque necesitemos al otro para sentirnos completos. Eres la mujer más sabia que he conocido, susurró Agustín. No soy sabia,
Solo estoy aprendiendo a valorarme, y esa es una lección que todas deberíamos aprender. Con el paso de los meses, Isabel floreció. Aceptó una posición en un departamento diferente, donde destacó por su talento y dedicación. Ganó promociones basadas en su propio mérito, construyó amistades genuinas y aprendió la lección más importante de su vida, que su valor nunca dependió de la aprobación de otros. Agustín también cambió. Aprendió a ver más allá de las apariencias, a valorar la autenticidad sobre la perfección, a confiar sin reservas. Aprendió que el verdadero amor no es posesión, sino liberación. Y cuando finalmente se encontraron nuevamente, meses después, no como jefe y empleada, sino como dos personas que habían aprendido a amarse primero a sí mismas, supieron que estaban listos. Porque el verdadero final feliz no es encontrar a alguien que te complete. Es completarte a ti misma y luego elegir compartir esa plenitud con alguien que hizo lo mismo. Y esa es una lección que vale más que todo el dinero del mundo.